Muy buenas tardes. Lamento mucho no poder estar en persona con todos ustedes, pero estoy con la palabra y con el corazón acompañando este acto celebratorio de la presentación del libro Los Derechos Fundamentales en Operación del doctor Ricardo Tapia Vega. He titulado a mi participación Los Derechos Humanos y los Derechos Fundamentales en Operación. ¿Es que acaso solamente los seres humanos somos sujetos de derecho? Existe una creencia muy arraigada en las sociedades del mal llamado hemisferio occidental, formadas, instruidas y educadas bajo el influjo determinante de la tradición judeocristiana. Dicha creencia establece que la especie humana es dueña y señora de aquello que llamamos natura, o en tiempos más recientes le decimos, no sin cierta torpeza ontológica, medio ambiente. En 3 versículos del Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, podemos leer lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. De tal modo que desde hace poco más de 3 milenios, nuestra especie cuenta con bendición divina para sojuzgar, dominar y matar a las criaturas del cielo, el agua y la tierra. Harold Bloom, en su libro Canon Occidental, llamó a Michel de Montaigne el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Este humanista radical y protoanarquista escéptico fue un hijo natural del Renacimiento francés. Se le atribuye fundar el género literario que hoy conocemos como ensayo. Sabemos que tuvo entre sus precursores a San Agustín, que en sus confesiones ya había declarado 13 siglos antes: no tengo otro propósito que el de pintarme a mí mismo. Al tenerse a sí mismo como objeto de estudio y mostrarse sin máscaras o artificios, ejercitando el omnibus dubitandum, dudar de todo, propio de su convicción escéptica. Quería mostrar su yo más esencial mientras criticaba implacable el poder, las guerras religiosas y la cultura de la violencia entre los humanos de diferentes creencias, pero también con otras especies. Montaigne era católico, pero algunos de sus hermanos y otros familiares eran protestantes, por lo que su papel de mediador y conciliador fijó su postura moral ante la familia, pero también ante la serie de 8 cruentas guerras religiosas que vivió durante su tiempo, a tal grado que fue reconocido y respetado por el rey católico Enrique III y, tiempo después, también por su enemigo mortal, el protestante Enrique de Borbón, llamado posteriormente Enrique IV de Francia, como producto precisamente de las guerras religiosas con el Reino de Navarra. Montaigne muestra su aversión por la violencia entre católicos y protestantes o entre güelfos y gibelinos. En su análisis, no reduce la complejidad del conflicto violento a una oposición binaria para elegir si debe adherirse en alguno de los bandos irreconciliables. Criticó, horrorizado, el colonialismo en el Nuevo Mundo recién descubierto, que se traducía en terribles torturas y violencia extrema que los seres humanos colonizadores practicaban para difundir la palabra de Dios.
Pero esta violencia cruenta también se ejerce con otras especies. Montaigne reflexiona sobre la relación entre humanos y animales, en lo que tenemos de semejantes como seres que experimentamos emociones. Se erige como un crítico de la visión antropocéntrica, heredada quizá en buena medida del fragmento del Génesis con el que empezamos esta nota. Reconoce la necesidad de explorar y entender la sensibilidad hacia los animales. Muchos otros, después de Montaigne, comparten su interés en el tema. John Gray publica en 1675 su libro La sabiduría de Dios manifestada en las obras de la creación. Allí propone los primeros estudios sobre conservación de las especies y promueve la idea de que la naturaleza tiene un equilibrio que debe ser respetado. En 1693, John Locke, en algunas reflexiones sobre la educación, sostiene que la crueldad con los animales es una simple variante de la violencia contra los propios seres humanos, por lo que la compasión hacia los animales es una reivindicación en la compasión por los humanos. En 1720, Alexander Pope, en su poemario El bosque de Windsor, exalta la armonía natural entre las especies y hace una crítica hacia la destrucción de los bosques. En 1776, Humphrey Primat, en su obra Una disertación sobre el deber de misericordia, argumenta que el sufrimiento animal es moralmente relevante, por lo que la compasión hacia los animales es un deber moral para el cristiano. Jeremy Bentham, en Introducción a los principios de la moral y la legislación, 1789, introduce la idea de que el sufrimiento es la clave para cimentar una ética compasiva hacia los animales. Bentham se plantea la acuciosa interrogante, cito, la cuestión no es si pueden razonar, tampoco si pueden hablar. Lo que hay que preguntarse es si pueden sufrir. El humanista mexicano Alfonso Reyes, que nació en 1889, nos enseñó con su infatigable ejemplo que son humanistas las personas conscientes de sus muchas responsabilidades para con la humanidad y la naturaleza, de la cual somos una pequeña parte y de ninguna manera somos sus amos o propietarios. Humanista es aquel que pone todos sus conocimientos y experiencias para lograr el bienestar de los demás, nos aconseja Alfonso Reyes. En él, la palabra humanista define antes que al estudioso de la antigüedad clásica, a la persona consciente de sus responsabilidades sociales y naturales, aficionado a otras disciplinas que le permiten conocer mejor la propia, ávido, en fin, de mantenerse al tanto del progreso científico para tratar de que su empleo se encauce en beneficio del mundo. Del mundo, sí, de la naturaleza. Al advertirnos contra los peligros crecientes de la especialización, Reyes no defiende la superficialidad, el conocimiento ligero de todo y profundo de nada. Defiende la profesión general del hombre. Pero la condición humanista requiere también de una amplitud de miras y experiencias que nos permitan ser dueños de una cultura no demasiado asfixiada, mucho menos dominada por la especialización excesiva. Nada de lo humano, como escribió el latino Terencio, puede serle ajeno al espíritu del humanista. Insertos en esta tradición del pensamiento humanista, ustedes perdonarán la intromisión. Insertos decía, en esta tradición del pensamiento humanista, hoy celebramos la aparición del libro Los Derechos Fundamentales en Operación, del doctor Ricardo Tapia Vega, destacado humanista morelense, quien ha logrado integrar una síntesis doctrinaria mediante una copiosa documentación y agudo y pormenorizado análisis, tanto de los tratados del derecho internacional como del jus cogens en el derecho constitucional mexicano, identificando así el vértice de convergencia de los derechos fundamentales, incluidos
los de los animales y la naturaleza. Una lectura indispensable para nutrir el humanismo mexicano del siglo XXI, en la madre naturaleza que nos une en la historia, la cultura y las tradiciones de respeto y cuidado por todas las especies que habitamos, que cohabitamos en la nave espacial llamada Tierra. Concluyo con el breve poema titulado Madre Naturaleza, escrito por Manuel Gutiérrez Nájera, otro ilustre humanista mexicano, que como el poeta Reyes también compartía un devoto amor por natura. Dice Gutiérrez Nájera: Madre, madre, cansado y soñoliento, quiero pronto volver a tu regazo, besar tu seno, respirar tu aliento y sentir la indolencia de tu abrazo. Tú no cambias, ni mudas, ni envejeces. En ti se encuentra la virtud perdida, y tentadora y joven apareces en las grandes tristezas de la vida. Con ansia inmensa que mi ser consume, quiero apoyar las sienes en tu pecho, tal como el niño que la nieve entume, busca el calor de su mullido lecho. Aire, más luz, una planicie verde y un horizonte azul que la limite. Sombra para llorar cuando recuerde, cielo para creer cuando medite. Abre, por fin, hospedadora muda, tus vastas y tranquilas soledades, y deja que mi espíritu sacuda el tedio abrumador de las ciudades. No más continuo batallar, ya brota sangre humeante de mi abierta herida, y quedo inerme con la espada rota en la terrible lucha por la vida. Acude, madre, y antes que perezca, y bajo el peso del dolor sucumba, o abre tus senos y que el musgo crezca sobre la humilde tierra de mi tumba. Y a esto complementa, ya en el siglo XX, otro gran poeta amante de los animales y de los bosques y de los ríos. José Emilio Pacheco nos deja una interrogante a través de una ecuación de primer grado con una incógnita. Dice Pacheco: en el último río de la ciudad, por error o incongruencia fantasmagórica, vi de repente un pez casi muerto, envenenado por el agua inmunda, letal como el aire nuestro. Qué frenesí el cero móvil de su boca, tal vez la nada o la palabra inexpresable. Nunca sabré lo que intentaba decirme el pez sin voz, que solo hablaba el idioma inexorable de nuestra madre, la muerte. Muchísimas gracias. Agradezco al Colegio Nacional y agradezco la oportunidad de su escucha.